Bien, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver un tema bastante interesante referido a la seguridad social. Como bien plantea la pantalla que anterior vieron, que son las asignaciones familiares. El concepto, bueno, básico que uno tiene que tener es que esto de la seguridad social es un sistema en la cual el Estado es el encargado de subsanar o de estar presente en aquellas necesidades que se suceden por cualquier hecho. ¿M? A toda persona que está dentro de un sistema. Cuando nosotros hablamos dentro de un sistema, nos estamos refiriendo básicamente a sistema productivo, aquella persona que es un empleado que está en blanco, que paga sus contribuciones, que paga sus aportes, entonces tiene un derecho a una seguridad social. Si bien hoy por hoy, dadas las características sociales por las que pasa Argentina, se han generado otros elementos de seguridad social precisamente para aquellas personas que no cumplen con estas características básicas para tener la seguridad social. Por eso vemos estas cuestiones de los planes familiares, la UH, en definitiva, un montón de recursos que utiliza el Estado precisamente para aquellas personas que lamentablemente están fuera del sistema por determinadas características, ¿no? Ya sea por enfermedad, porque no consiguen trabajo, porque no tienen trabajo, en fin, todas características que hacen que precisamente este sistema de seguridad social actúe. Pero bueno, vamos a ir en principio apuntando a lo que son las asignaciones familiares. Pero antes de entrar en las asignaciones familiares, hacer una pequeña síntesis de lo que es la seguridad social y el derecho de la seguridad social. Esto lo vamos a ver bien reflejado en un próximo slide que ya se va a presentar en el video. Bien, como podemos ver, acá en este slide vemos que la seguridad social en realidad es el derecho social en el cual hay un conjunto de normas jurídicas que regula la protección de las personas ante determinadas contingencias sociales, como la salud, la vejez, la desocupación. Se trata de casos de necesidad biológica y económica. Está bien remarcado esto, ¿no? Es decir, lo que es necesidad biológica y económica. Nosotros como individuos evidentemente transitamos por la vida tratando de ejecutar determinadas actitudes, compromisos, obligaciones o proyectos en función de, bueno, lo que uno pretende o quiere para sí y para su entorno, su familia. Evidentemente que si todas las cosas se dieran como uno las desea y las plantea, por ahí no tendría mucho sentido esto de la seguridad social, pero evidentemente nosotros estamos a merced de las circunstancias, ¿no? Es decir, circunstancias como bien marcadas están acá, que pueden ser desde lo biológico o lo económico. Hoy, por ejemplo, estamos padeciendo una situación en donde una cuestión biológica está generando que mucha gente se quede sin trabajo, pierda su trabajo. Por ende, el Estado tiene que ver de qué manera asiste a esas personas que están en esas condiciones. Por ejemplo, el avance de la edad, la vejez, ¿no? Es decir, todo ser humano tiene un periodo de máxima actividad. Biológicamente se dice que el hombre a partir de los 16, 17 años comienza su etapa productiva, llegando a su culmine o a su cúspide alrededor de los 35, 40 años, y después empieza el declive, ¿no? Declive que hoy por hoy está planteado desde lo legal con 65 años, que es a partir de esa edad el hombre se puede jubilar. Si bien biológicamente, hoy por hoy, la medicina avanzó tanto
que por ahí una persona de 65 años, según la actividad que realice, se puede considerar que es productiva. De hecho, en muchos países del mundo se está pensando en alargar precisamente la edad de jubilación, precisamente por esta condición que va teniendo el ser humano, que cada vez las expectativas de vida son mayores. Bueno, eso se verá a futuro. Acá en Argentina, por ejemplo, es hasta los 65 años. Y eso es un hecho biológico. Y económico, bueno, económico es te despiden, te echan del trabajo. ¿Y qué haces? Y bueno, tenés que subsistir, tenés que seguir viviendo, tenés que seguir manteniendo a tu familia o tenés que seguir manteniéndote vos como individuo de una sociedad. Entonces ahí el Estado es donde entra en acción dando el apoyo necesario precisamente para que vos puedas, por lo menos por determinado periodo de tiempo, seguir estando en condiciones de ser activo y volver a ingresar al sistema de producción. ¿Está? Dentro de lo que son las fuentes de la seguridad social, digamos, que esto no fue un hecho caprichoso, o decir, la seguridad social no es que uno se levantó una mañana y dijo, qué ganas de hacer una seguridad social para todo el mundo, sino que hubo una realidad, y esa realidad obligó a que, bueno, a ver, ¿cómo ponemos en orden todas estas cuestiones? A partir de ahí empezaron a surgir estas fuentes de la seguridad social, en donde tenemos principalmente la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es una fuente de derecho en donde ahí hay determinados artículos que plantean esto de la seguridad social. Otra fuente de seguridad social tenemos las declaraciones, pactos y convenciones internacionales. Es decir, nosotros como país a veces generamos pactos a través de convenciones, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. Es una organización internacional en donde ahí se generan determinadas declaraciones para ser cumplidas en los países que adhieren a esas convenciones y de esa manera mantener una especie de trabajo conjunto, manteniendo una misma coordinación en cuanto a determinadas expectativas relacionadas a lo laboral. Tratados internacionales, es decir, hay países que por ahí hacen tratados con respecto a convenios de reciprocidad, yo te ayudo, vos me ayudás en caso de necesidad. Bueno, eso también tiene que ver con estas fuentes de seguridad social. Y bueno, y el convenio colectivo de trabajo, que es lo que nosotros casi todos los años a inicio de año escuchamos por televisión, leemos en el diario, que los gremios se juntan para analizar el convenio colectivo de trabajo. Bueno, cada gremio tiene su grupo de trabajo y en función de la actividad que realizan se reúnen para generar este convenio colectivo. ¿Qué significa? Que va a ser para todos los que están dentro de lo que es ese gremio. Y de esa manera, bueno, van regulando los sueldos y van viendo cómo va fluctuando la economía y en función de cómo fluctúa la economía, van ajustando estos convenios. Hoy por hoy en Argentina a veces los convenios colectivos de trabajo, que generalmente son anuales, por estos saltos que tiene la economía, a veces los convenios, si bien se hacen anuales, en esa anualidad hay momentos de reajuste a esos convenios. Es decir, según cómo vaya la economía, se vuelven a juntar para ver si hacen un reajuste en lo que se había pactado previamente. Esto es para que vean precisamente en que la seguridad social se apoya en aspectos legales. Y como habíamos dicho en un principio, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con las contingencias o las circunstancias por las cuales actúa esto de la seguridad social. En la siguiente imagen de la diapositiva vamos a ver cuáles son esas contingencias. Bien, acá como podemos ver, luego de pasada la imagen, tenemos ¿qué son las contingencias? Son circunstancias, ¿no?, que se dan en la vida del hombre que hacen que precisamente ese ingreso que tiene el hombre para poder mantener y subsistir disminuyen en forma parcial o total, según lo que haya
sucedido. Convengamos que hoy por hoy, y siempre tomando como ejemplo esto de la pandemia, hoy hay empresas que o despiden al personal, o sea, lo cesantean por determinado periodo de tiempo, no le pagan el sueldo, le aseguran la fuente de trabajo, pero no le pagan. Es decir, si dentro de 4 meses todo vuelve a la normalidad, esas personas vuelven a su trabajo, pero durante esos 4 meses no tienen ingresos. O hay empresas que hacen que precisamente ese ingreso se vea disminuido, 25, un 50%, hasta que la situación cambie. ¿Tá? Bueno, en ese caso, digamos que el ingreso de esta persona se vio afectado, ¿no? Algunos de manera total y otros de manera parcial. En función de eso, bueno, estos ingresos o estas mermas que se dan, dadas por esas contingencias, hace que precisamente esas contingencias puedan ser manifestadas o puestas en valores en función de qué características tienen, ¿no? Es decir, esas contingencias, ¿cuál sería su origen? Como habíamos dicho en un principio, teníamos contingencias o sucesos que padecía la persona activa y que derivaba por ahí en circunstancias en donde su ingreso se veía disminuido. Una de esas contingencias, como vimos en el slide que recién pasó, están las contingencias biológicas. ¿Qué serían las contingencias biológicas que hoy por hoy tienen mucha relevancia en esto de la asignación familiar? Maternidad. La maternidad es una asistencia médica que se le da a la persona para el alumbramiento y atención del recién nacido. Eso es un aporte, una ayuda económica que se le da precisamente a las mamás para que precisamente puedan tener cubiertas las necesidades de ese bebé durante un periodo de tiempo. La vejez es otra contingencia biológica y bueno, sabemos que dentro de esa contingencia biológica la asignación familiar o la seguridad social lo que hace precisamente es aportar lo que se llama régimen jubilatorio, que son prestaciones que se dan a las personas una vez cumplido un ciclo de actividad laboral y cumplido ese ciclo, bueno, se le va haciendo una retribución mensual por lo aportado durante todo su periodo activo, que es precisamente es la jubilación. Y también a veces tiene que ver con beneficios para el cuidado de la salud, ¿no? Gente que por ahí tiene algún problema de discapacidad, entonces obtienen beneficios como para, bueno, seguir cuidando, protegiendo a ese individuo en función de su estado de minusvalía. Y el último, digamos, lo último que se puede hablar desde lo biológico sería la muerte. En este caso, el beneficiario, obvio que no es el que murió, sino precisamente es la pensión que por fallecimiento obtiene el beneficiario, ¿no? Y la asistencia que le corresponda desde lo médico para aquellos que convivieron con esa persona. Las típicas pensiones, es decir, matrimonio, fallece la persona y la mujer, a pesar de por no haber trabajado, de no haber hecho aportes, tiene ese beneficio de la pensión a través de este planteo que hace la seguridad social. Otras contingencias que nosotros vemos o que están encuadradas dentro de esto de la seguridad social y que hace que precisamente la persona tenga acceso a esas situaciones son las contingencias patológicas. Y dentro de las contingencias patológicas, como habíamos visto anteriormente, están las enfermedades de accidentes, que son inculpables, que son los salarios a cargo del empleador y obras sociales para la recuperación. Cuando se dice inculpable es que yo no tuve la culpa, fue un accidente o algo que sucedió. Lo mismo que los accidentes de trabajo y riesgos laborales, donde hay una cobertura completa
con el ingreso mensual asegurado y asistencia médica. Entonces, estas dos contingencias patológicas están cubiertas hoy por hoy a través de la Seguridad Social, que después más adelante vamos a desarrollar un poquito más con el tema de las ART. Y las contingencias sociales, que en este caso acá ya vamos entrando un poquito en lo que es el tema, que está dado precisamente por las cargas de familia, que son las asignaciones familiares, la asistencia médica mediante las obras sociales y los fondos de desempleo. Estos fondos de desempleo son prestaciones diferenciadas, como asignaciones familiares, asistencia médica y sistema de reconversión laboral, que se le da a las personas que por X causa están sin trabajo. Como podemos ver, ahí tenemos más o menos resumido esto de el sistema de seguridad social y cómo tiene reflejadas las contingencias. Recordar que tenemos contingencias entonces biológicas, patológicas y sociales. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a la próxima pantalla, en donde sí ya vamos a empezar a desgranar un poquito qué es esto de las asignaciones familiares. ¿Está? Bien, vamos a la próxima pantalla. Bien, como pudimos ver en la pantalla anterior, ya entramos en el tema de sistema de asignaciones familiares. Y uno, ¿cómo puede definir esto de lo que son las asignaciones familiares? Básicamente son prestaciones no remunerativas que contempla el sistema de seguridad social. ¿Y qué hace esto? Esto hace precisamente compensar al trabajador los gastos que le pudiera ocasionar su carga familiar. ¿Está bien? Esto sería, digamos, un derecho que tiene el individuo, el trabajador, ante estas contingencias económicas. ¿Está bien? Un ejemplo sencillo. Yo estoy trabajando y de repente mi esposa queda embarazada. Bueno, es una contingencia en la cual yo tengo que hacer una erogación mayor a mi sueldo común o al ingreso mío común que tengo. Esa cuestión económica, esa contingencia económica que me lleva a tener que desembolsar mayor dinero, bueno, yo lo veo compensado un poco con este tema de las asignaciones familiares. A grandes rasgos podemos decir que dentro de las actuales asignaciones familiares vigentes tenemos aquellas que son asignaciones de pago único, como por ejemplo lo que se paga por matrimonio, por nacimiento y por adopción. Es decir, se abona por única vez. ¿Tá? Matrimonio, bueno, cada vez que uno nace, que se casa, digamos, perdón, cada vez que uno nace, cada vez que uno se casa, bueno, tiene esa asignación por matrimonio. Lo mismo con los hijitos, cada vez que nace uno, tiene esa asignación por pago único, una sola vez se paga. Después tenemos asignaciones de corta duración, es decir, que se pagan durante cortos periodos de tiempo, como por ejemplo lo que es el prenatal y por maternidad, que generalmente son 45 días antes del nacimiento, 45 días después del nacimiento, lo que contempla 90 días, es decir, por 90 días está cubierta la persona con este beneficio, ¿no? Con esta asignación familiar. Por eso se la llama de corta duración, a diferencia de los primeros que mencionamos, que eran de pago único. Se casó, le pagó, listo, ya está, no se paga más. Después tenemos asignaciones periódicas mensuales, que esto se da en los hijos menores de 18 años a cargo, hijo con discapacidad, eso sí sin límite de edad, cuando los hijos son discapacitados son sin límite de edad, y cónyuge. ¿Qué significa? Que estas asignaciones periódicas mensuales todos los meses son
abonadas. Todos los meses son abonados, todos los meses son abonados. ¿Está bien? Y después tenemos asignaciones periódicas anuales. Quiere decir que tienen por un periodo de un año, estas asignaciones son abonadas. Y el ejemplo clásico o típico de este tipo de ayuda es precisamente la ayuda escolar. Ustedes vieron que generalmente los papás, cuando inicia el año escolar, se desesperan por conseguir la constancia de alumno regular porque tienen que presentar en la obra social. Bueno, es un requisito, es decir, la obra social para mantener, digamos, los servicios de cobertura, bueno, necesita un comprobante de que realmente su hijo está estudiando. Entonces, se solicita y se entrega a la obra social y de esa manera sigue con la cobertura de la ayuda escolar o lo que puede llegar a ser la obra social. Todo esto que hemos mencionado recién, digamos, es una síntesis de lo que implica las asignaciones familiares y cuáles son estas en cuanto a qué tiempos corresponde ser abonada. Por eso está bien discriminado en esto de asignaciones de pago único, de corta duración, asignaciones periódicas mensuales y periódicas anuales, porque cada una tiene una característica en particular en cuanto a ser abonado al beneficiario de estas asignaciones. Con respecto a los beneficiarios, convengamos que no todos son beneficiarios de estas asignaciones familiares, sino que la persona que va a tomar estas asignaciones familiares debe cumplir o tener determinadas características dentro de lo que es el sistema de previsión social. ¿Está bien? En la próxima pantalla, en la próxima imagen, ahí vamos a ver cuáles serían los grupos que están beneficiados principalmente por este tema de las asignaciones familiares. Vamos a la próxima pantalla. Bien, como vimos en la pantalla que recién se presentó, vemos que aquellas personas que están incluidas son las personas que están dentro del régimen de asignaciones familiares y está reglamentada precisamente por la ley 24.714. Con respecto a esto tenemos que tener presente que ¿quiénes son las personas que pueden tener ese beneficio? ¿Quiénes son las personas que pueden llegar a sacar usufructo de todos estos importes que el Estado brinda cuando la persona está en una necesidad, ¿no? O cuando necesita precisamente llenar esos huecos que se le dan dentro de su ingreso familiar. Como punto 1 tenemos los trabajadores en relación de dependencia. Obvio que los trabajadores en relación de dependencia son aquellos trabajadores que la relación de dependencia está dada dentro de un marco legal. Digo esto porque nosotros conocemos a mucha gente que trabaja bajo relación de dependencia porque depende de alguien su actividad, pero está fuera del sistema, que significa está en negro. Esta persona no tributa, o sea, no paga ningún tributo, no paga nada del sistema de previsión, no paga nada para su obra social, simplemente hace un trueque. Mi trabajo por el importe o el tiempo que yo trabaje. Entonces, yo recibo un dinero, una contraprestación, que sería el dinero por mi trabajo realizado. ¿Está bien? Y ahí queda, digamos, cerrado ese vínculo. Ya está. Ese tipo de personas, precisamente, lamentablemente, no pueden ingresar dentro de este sistema de asignaciones familiares
porque, bueno, evidentemente no están encuadrados dentro de la ley. Obvio que esto de estar en negro, digamos, hoy por hoy tiene sus vericuetos, ¿no? Porque si yo estoy en negro, si mis datos no figuran en ninguna planilla del Estado en donde hay aportes, en donde diga que yo en algún momento trabajé, evidentemente puedo cuadrar en aquellas personas que necesitan una ayuda precisamente porque no tienen o no consiguen trabajo. Bueno, digamos que ahí hay una cuestión más de moral, de ética, ¿no? Es decir, yo puedo estar trabajando en negro y ganando muy bien en negro, pero bueno, como figuro en los registros que soy una persona desocupada, por ahí puedo sacar beneficio de algún fondo de desempleo. Por más que busquen, no me van a encontrar como que estoy empleado a alguien. Y sí, puede suceder, de hecho, sucede. Sucede gente que tiene un ingreso, y a pesar de tener ese ingreso, aprovecha esta situación de desempleo, de no tener registro, como para usufructuar estos beneficios. Se puede manejar, se puede controlar y digamos que todo se puede. El tema es la voluntad. Convengamos que nosotros los argentinos tenemos una frase muy común, muy típica, que es echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, si hay una reglamentación, lo primero que se busca es saber cómo podemos zafar de esa reglamentación. Y bueno, lamentablemente todas estas cuestiones han hecho que nuestra sociedad tenga cierta predilección por zafar, ¿no? La famosa palabra zafar. Y es como que nos encanta, es como que zafar está en nuestra genética, ¿tá? Cuanto más zafamos de la normativa, cuanto más zafamos de la ley, de la norma, es como que más nos sentimos nosotros, como diciendo yo puedo estar por encima de la ley, es más, puedo considerar hasta que la ley es absurda, porque yo la vulnero y miren, no me pasa nada. Pero bueno, uno tiene que también entender que si está la norma, que si está la ley, es precisamente para lograr cierta hegemonía y cierta regularidad en la convivencia, porque si cada uno va a hacer lo que quiere, y ahí sí que estamos en problemas. Y precisamente la norma, la ley, está precisamente para cumplirse. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede normatizar y hacer un esquema de convivencia en la que todos podamos estar inmersos y evitar situaciones conflictivas. Pero bueno, eso queda mucho a criterio de cada uno, cómo uno encara o cómo uno pretende encarar la vida con respecto a esto de las normas. Uno tiene que pensar que norma va a tener siempre y en todos lados. A veces yo me pongo a pensar cuando hablan y dicen de los anarquistas, ¿no? Que es decir, el Estado soy yo, dicen. O sea, ellos no tienen normas, no tienen reglas, la ley son ellos, están bajo una ley, ellos. Es decir, uno no puede escaparse de la norma, porque si no, no podría hacer nada, no podría ejecutar nada, no podría hacer absolutamente nada. Entonces, uno como ser humano, que es gregario, que tiende a vivir en comunidad, y para vivir en comunidad tenés que cumplir determinadas normas. Si no, no podés vivir en comunidad. Si no, como dicen muchos, andate a vivir solo en una isla. Bueno, es una posibilidad, pero ahí va a estar las normas que vos impongas, más las normas o leyes naturales, que vas a tener que adaptarte, sí o sí, si querés seguir viviendo. Entonces, con respecto a esta situación, queda claro que no todo el mundo puede acceder a estas asignaciones familiares, sino que debe de cumplir determinados requisitos. Otros son los beneficiarios de la ley de riesgo del trabajo. O sea, aquellos que están bajo ART o que tienen algún problema, que quedaron sin trabajo por alguna situación de accidente, tienen acceso a estas asignaciones familiares. Aquellos que son beneficiados del Fondo Nacional de Empleo, también. Por ejemplo, yo me quedé sin trabajo. Hay registro mío de que yo estuve trabajando y por X causa me echaron. Bueno, yo voy y pido mi fondo de desempleo. El Estado me va a cubrir. Y si en ese periodo
no sé, mi mujer queda embarazada, la asignación correspondiente al prenatal y todo eso, mientras dure ese fondo de desempleo, yo lo puedo obtener porque estoy bajo esa normativa. ¿Está bien? Y otros que son beneficiarios son, bueno, los del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, los jubilados, ¿no? Ellos ya cumplieron, digamos, activamente y laboralmente con su actividad durante toda una vida y bueno, también tiene derecho a acceder a alguna de estas asignaciones familiares en caso de necesitarla. Obviamente que esto no es cuestión de venir y pedir y dámelo. Evidentemente hay que cumplir ciertos requisitos. Estas personas están enmarcadas dentro de quienes están en condiciones de solicitarlo. Después para solicitarlo hay una serie de requisitos en las cuales el Estado dice, bueno, sí podés, sí no podés. ¿Se entiende? Pero digamos que primero aparece este filtro en donde decimos, bueno, de toda esta masa de gente, los que pueden pedir son estos. Después, de estos que pueden pedir, vemos quién puede acceder. Porque por pedir pedimos todos, pero a ver quién puede acceder después. Bueno, esa situación se ve después con determinadas cuestiones burocráticas que hacen a determinadas cuestiones, a preguntas en cuanto a su vida social, a cómo es su panorama actual y en función de eso acceder a estas asignaciones familiares. ¿Está? Bueno, ahora con las siguientes pantallas que vamos a ver algunas características de estas asignaciones familiares para tenerlas en cuenta. ¿Está bien? Así que bueno, les voy a presentar la próxima pantalla. Bien, característica de las asignaciones. Tenemos asignación por nacimiento. ¿Qué es esto? Bueno, en realidad es una suma de dinero que se paga en el mes que se acredita el nacimiento del hijo ante el empleador. Es decir, yo empleado voy, partido de nacimiento, mire señor, he tenido un niño, entonces el empleador abona esa asignación por nacimiento. ¿Está? Obvio que hay determinadas características que tienen que ver con esto de poder gozar de ese beneficio. ¿Está? Y una es, digamos, tener una antigüedad mínima en su trabajo de 6 meses a la fecha de nacimiento. ¿Se entiende? Es decir, no es que yo si trabajé 6 meses y después me fui y voy a otro trabajo y empiezo y nace mi hijo, tengo derecho a solicitarlo porque planteo, yo ya trabajé 6 meses en el otro lado. Bueno, en el otro lado trabajaste 6 meses, acá recién empezás. Tenés que cumplir 6 meses acá, en el lugar donde está trabajando. ¿Está bien? Una cuestión muy particular que tiene que ver con esto de la asignación por nacimiento. Y es precisamente cuando se dan estas situaciones de fallecimiento del feto, ¿no? En la normativa se plantea que uno puede o corresponde abonarse siempre y cuando la gestación hubiera tenido un mínimo de 180 días. Estamos hablando de 6 meses para adelante. Es decir, si el feto muere a los 6 meses, a los 7 meses o a los 8 meses, corresponde ser abonado. Antes no. Bueno, uno dice, ¿y por qué no a los 4 y no porque a los 3? Bueno, esto tiene que ver con determinadas cuestiones que se plantean cuando se discuten las leyes. Uno puede pensar que a partir de los 6 meses ya el feto está completo, simplemente le queda crecer lo que ya tiene, no tiene que desarrollar más nada. Previo a ese tiempo, por ahí tendría, no sé, por ahí desarrollar alguna parte de los miembros, desarrollar parte del cabello, no sé. Se supone que a partir de los 6 meses hacia adelante ya está completamente desarrollado, simplemente tiene que crecer hasta el momento de nacer. Entonces, tal vez por eso consideran que a partir de los 180 días, en caso de fallecimiento del feto, bueno,
corresponde abonarse esta asignación. Otra asignación es por adopción. Esto es más o menos similar, si se quiere, a lo que es por nacimiento, en el sentido que en el mismo mes en donde se acredita el acto de adopción, el empleador le abona precisamente al empleado, esta asignación por adopción. Igualmente, con lo que es asignación por nacimiento, se requieren 6 meses. Y bueno, cumple con las mismas facultades, es decir, cuando uno, digamos, adopta un hijo, digamos, que su situación económica, en cierta medida, se ve modificada. Si bien es entendible que hoy por hoy, sobre todo en Argentina, adoptar un hijo no es tan sencillo, ya que hay una serie de requisitos a cumplir, y uno de los requisitos a cumplir es precisamente su capacidad económica de solventar a ese niño en caso de adopción. Pero bueno, el caso es que una vez dada la persona en adopción, el empleado tiene derecho a que se le dé esa asignación y el empleador, obvio, pagárselo. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vamos a pasar a otra pantalla en donde también están descritas algunas asignaciones familiares con sus características. ¿Está? Perfecto. Bien, seguimos con las características. Otra asignación que se abona es la asignación por matrimonio. ¿Está bien? Esta asignación es una suma de dinero que se paga en el mes en que el trabajador acredita su matrimonio en forma fehaciente, obvio, libreta, registro civil. Como en el resto de las asignaciones, digamos que tiene que tener también una antigüedad mínima de 6 meses. Y se le paga a ambos. Es decir, si la pareja trabaja, tienen derecho a percibir esa asignación por matrimonio tanto la mujer como el hombre. ¿Está bien? Esto hace que, bueno, en su momento creo que simplemente se le pagaba al hombre el tema de la asignación por matrimonio, pero ahora no, ahora la pareja, los dos pueden cobrarlo por igual. Otra asignación que tenemos es la prenatal. Esta es una suma equivalente a la asignación por hijo que se paga desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. ¿Está bien? O sea, durante esos 9 meses en donde la mamá está gestando, está esa asignación por prenatal. ¿Está bien? Precisamente es para contribuir en una ayuda monetaria porque, volviendo otra vez a la esencia de estas normativas, es darle la posibilidad de un resarcimiento ante esta situación que implica, en teoría, un gasto mayor. Entonces, para compensar ese gasto, el Estado retribuye desde la asignación familiar. Luego tenemos lo que es la asignación por maternidad. Esta es una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido recibir en su empleo y que se paga durante el periodo de licencia correspondiente. ¿Está bien? Esta asignación, este goce de esta asignación, digamos, se abona a aquellos que tienen una antigüedad mínima de 3 meses, no de 6 como el resto, sino de 3 meses en el empleo. Y esta asignación la percibe, en este caso la trabajadora,
cualquiera sea su remuneración, que decir es una suma fija, que está puesta, tanto es por asignación por maternidad, bueno, no importa cuánto gane, si sea una gerente o si sea una empleada administrativa, más allá de cuál sea su jornal, más allá de cuál sea su puesto jerárquico, van a cobrar lo mismo. Como ustedes están viendo, desde que nosotros arrancamos a estas características, ya sea la asignación por nacimiento, por adopción, por matrimonio, prenatal, esta por maternidad, digamos que son, y están bien reflejadas, todas contingencias que le pueden suceder a la persona durante su periodo activo y que el Estado, con el paso del tiempo, observó que tenía que de alguna manera ayudar o apoyar a estas situaciones que se daban durante la vida de la persona, precisamente ¿para qué? Para evitar, primero, descontentos con el trabajo, incluso para evitar deserciones en el trabajo, y de esa manera mantener cierto equilibrio dentro de la relación laboral. Entonces, como la persona sabe que en determinada manera está cubierta por estas contingencias, digamos, no saca tanto provecho de esas contingencias como para generar conflictos laborales. Es decir, que todo tiene un trasfondo que apunta precisamente a que el trabajador se sienta contenido ante estas circunstancias que suelen suceder. Obvio que, a ver, la vida también plantea cuestiones que hacen que por ahí un trabajador abuse de estas situaciones. Pero bueno, hoy por ejemplo, muchos hablan del tema de los planes de la UH. En esencia, todo tuvo origen en una necesidad. Y todas estas asignaciones o prestaciones que se le dan a la gente de bajo poder adquisitivo, en realidad son necesarias. Son necesarias porque hay una realidad económica y política en el país en la cual no hay acceso al trabajo para todo el mundo. Ahora, que después todo eso cambie su sentido, que después cambie la óptica por la cual se generó y que se saque provecho a otras instancias, bueno, eso es otro plano, que no tiene nada que ver con la esencia de la normativa. Eso después, yo siempre digo, después está el hombre es el que ejecuta a favor o en contra, para bien o para mal. En este caso la normativa no tiene nada que ver. Cuando fue pensada e implementada era una cuestión que era necesaria, que después se tergiversó, que después hicieron uso y abuso, bueno, no es culpa de la normativa. Convengamos que ahí el ser humano es un factor que influye mucho en cómo determina y cómo lee esa famosa espíritu de la norma, cómo lee según su conveniencia la normativa. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y ahora vamos a pasar a las siguientes pantallas que también hablan de las características de determinadas asignaciones familiares. Vamos. Bueno, acá tenemos lo que es asignación por hijo, es una suma mensual que se da a cada hijo menor de 18 años y que está a cargo del trabajador. ¿Está? Generalmente la asignación por hijo se la abona al padre. Esto no significa que la madre no lo pueda percibir, ¿está bien? Pero bueno, en línea general es el padre el que recibe esta asignación por hijo. Tenemos la asignación por hijo con discapacidad, ¿está bien? Que también se le paga al trabajador por cada hijo que esté a cargo en esa condición. En este caso hay una particularidad. Cuando yo hablo de asignación por hijo, estoy diciendo que cada hijo va a tener, o cada
trabajador o padre trabajador va a tener un beneficio por ese hijo hasta determinado periodo de tiempo, que son los 18 años. Cuando yo hablo de asignación por hijo con discapacidad, en este caso no tiene límite de edad. Es decir, cuando yo presento la documentación donde corroboro fehacientemente que tengo un hijo discapacitado, comienzo a cobrar esa asignación por hijo con discapacidad. Y eso es indefinido. No tiene tope remunerativo y generalmente esta situación de hijo por discapacidad tiene un valor mayor a la asignación por hijo, por una cuestión obvia. El hijo con discapacidad, y según el tipo de discapacidad, requiere una atención diferenciada muy importante. Por lo consiguiente, también necesita una cobertura mucho más amplia, ya sea por tratamiento médico, kinésico, por medicamentos. Entonces, no pueden tener la asignación por hijo el mismo nivel que el hijo con discapacidad. Por ende, esa asignación de hijo por discapacidad es una asignación que está por encima de lo que corresponde a la asignación por hijo. Después tenemos la asignación por ayuda escolar, ¿tá? Y bueno, esta es una ayuda económica que se le da a los chiquitos, a los padres en todo caso, como un beneficio y que se da en el mes de marzo de cada año como un refuerzo. Todos sabemos que nosotros estamos acostumbrados a actuar por periodos, ¿no? Así como sabemos que en las vacaciones generalmente es entre enero y marzo, sabemos que cuando llega enero y febrero, sabemos que cuando llega marzo tenemos que apuntar todos los cañones a la escuela. Libro, guardapolvo, cartuchera, bueno, todo lo que implica vestir y poner formal a un hijo para enfrentar lo que es el colegio. Bueno, atento a eso, el Estado, ante aquellas personas de bajos recursos, le da la posibilidad de llegar a esta asignación por ayuda escolar, precisamente para poder afrontar esos gastos extras que se dan durante este periodo, ¿tá? Esa es otra característica muy importante con respecto a esto que son las asignaciones familiares. Ahora vamos a pasar a una de las últimas pantallas con respecto a lo que es las asignaciones familiares, y que esta tiene que ver precisamente con una bastante nuevita. Ahora ya ponemos la pantalla. Bien, esta es la famosa asignación universal por hijo. Este es un sistema no contributivo destinado a niños, niñas y adolescentes que no perciben otra asignación familiar. ¿Está bien? Y que pertenecen al grupo de familias desocupados, monotributistas sociales, que se desempeñan en el sector informal. Acá es muy importante esto, sector informal. ¿Se acuerdan cuando empezábamos a hablar sobre las asignaciones familiares? Sobre el grupo de personas que podían acceder a este tipo de cuestiones. Bueno, este grupo de personas precisamente pueden acceder a estas asignaciones familiares porque precisamente están dentro de en un sector de formalidad marcada por la ley y por la normativa. Pero así como existen estas personas, existen las otras. ¿Está bien? Los que están en el sector informal, aquellos que no trabajan, no consiguen empleo, nunca pudieron trabajar, por lo que fuere, no tuvieron ganas, no se capacitaron, en fin, pónganle el significado que quieran a por qué no trabajan o no trabajaron. Bueno, uno puede decir, y bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Bueno, pero también tenemos que pensar que no todos están en esa situación porque no tenían ganas, no se les ocurrió o le era mucho más sencillo estar mirando el techo. La mayoría de los que están en esa situación es porque el sistema económico acá en Argentina lamentablemente los desplazó, los corrió y no hay forma de que vuelvan. Entonces, una manera de más o menos contener a esos grupos es precisamente a través de esta asignación universal por hijo. Y esto un poco tiene que ver con lo que habíamos hablado al principio.
Y es precisamente esto de cómo utilizo algunos recursos del Estado. Bueno, todos sabemos qué pasa, ¿no? con estos con estos AUH o esta asignación universal por hijo, estos planes, como le dicen. Bueno, lamentablemente sucede, ¿no? Sucede estas conveniencias, sucede esto de por ahí la gente que necesita ese dinero ven mermado ese ingreso porque le tienen que dar un porcentaje a la persona que le facilita ingresar a ese sistema de la asignación universal. En fin, un montón de situaciones que suceden y bueno, lamentablemente el sistema argentino falla a veces en estos aspectos, sobre todo en lo que es la parte del control, ¿no? Porque básicamente estas cosas suceden porque no hay un control fehaciente. Y ustedes fíjense en esto para que vean lo que es el control. Desde que arrancó la pandemia, cómo se hizo un control criterioso. Y con ese control criterioso, fíjense cómo determinadas pautas y determinadas cuestiones fueron disminuyendo. Determinadas situaciones de índole social, no digo que desaparecieron, pero bajaron de manera estrepitosa. Le hace accidentes de tránsito, le hace robos. Entonces uno se plantea, cuando uno hace un control eficaz, evidentemente el resultado es positivo. Cuando uno deja que el control se haga en función de las ganas, y evidentemente ahí entramos en un problema. Y a eso hay que sumarle también la predisposición social. Cuando digo predisposición social, estoy diciendo precisamente esto que tiene que ver con cómo somos nosotros ante la norma, que ya lo habíamos charlado hace un ratito, y cómo nos posicionamos ante esa cuestión de la norma. Es decir, si bien los controles a veces fallan, si bien los controles a veces no son lo suficiente, también pongámonos nosotros dentro del otro lado, que muchos no colaboramos para que esos controles sean eficientes, y si podemos evadir esos controles, y bueno, a veces el argentino tiene esa tendencia a realizarlo. Es una cuestión de idiosincrasia. Ojo, con esto no quiere decir que todo el mundo lo hace, porque ahí sí no se podría vivir. Ahí sí que no se podría vivir. Pero uno lo ve porque, qué sé yo, mira la tele, lee el diario y ve situaciones que a veces se la plantea y dice, ¿es verdad esto? ¿Es real lo que sucede? Que esta persona hizo tal cosa. Porque son cosas que a veces uno no puede creer. No lo puede creer, dice, no puede ser que uno en sus cabales haga semejante cosa. Y bueno, y como pueden ver, la hacen. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? No lo sé. La idea es que, bueno, si uno tiene estos elementos como reflejo de la realidad, bueno, por ahí uno puede recapacitar y empezar a generar otro recurso que tiene que ver con esto de tener un enfoque mucho más criterioso con respecto a lo que son las normas, porque de esa manera, no sé si lo vamos a vivir nosotros, pero evidentemente vamos a empezar a rediseñar una sociedad un poco más justa, y en donde no haya que tener, o no haya que recurrir a determinadas especulaciones como para sacar un beneficio. Pero bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con otros contenidos. Así que, bueno chicos, la idea es que vayan viendo una cuestión, los contenidos yo los voy a ir subiendo, los power que les subo junto con el video es una especie de resumen de los contenidos que se van subiendo. Uno me puede decir, ¿y alcanza para el examen? Y no sé si alcanzan, pero muchos de los contenidos que van a figurar en los exámenes están en directa relación con los powers que se van subiendo junto con los contenidos. Así que, bueno, la idea es encontrarnos en otro momento y bueno, vayan preparando la materia despacio, tranquilo,
que ya vamos a empezar a informar en su momento el tema de los exámenes. No se pongan ansiosos, no se pongan ansiosos. Y bueno, entre todos vamos a tratar de salir de esta instancia que nos tomó de sorpresa y bueno, en beneficio de todos. Así que chicos, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Mm? Nos vemos.